Íbamos a hablar, les decía, con Pablo Lugercio, hablar un ratito de fútbol y de la vida en general. Hola Pablo, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo? Todo muy bien. Buenas tardes para todos ahí. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Estamos todos desde casa, Hernán Feller está en su casa, yo en la mía y todos los otros chicos del programa también, cada uno en nuestras casas, estamos haciendo el programa así. Y primero te pregunto cómo la vas llevando vos, ¿no? ¿Cómo estás con todo este tema de la pandemia? ¿Cómo lo llevás? Sí, bueno, un poquito como todos, ¿no? Esto es algo que, por más de que escuché en todos lados, hay que hacer esto, hay que llevarlo de esta manera, nadie la pasó. Entonces, Ujú. día a día vamos descubriendo estado de ánimo, no sé, por lo menos lo que siento y lo que voy hablando por ahí con diferentes personas, que a todos le va pasando lo mismo, ¿no? Hay veces que te encontrás enojado y no sabes por qué, porque no te pasó nada, ¿viste? Entonces, Claro. la verdad que en mi caso soy afortunado de que tratamos de llevar una estabilidad emocional, tanto los chicos, mi señora, tratamos de, bueno, de ver poco la tele, poco de redes sociales, estar un poquito más aislado, pero sí que nos va costando bastante lo que se va extendiendo, ¿no? Ujú. ¿Y cómo te encontraste con la casa Wake Up en este caso? ¿Tuviste que cambiar algunas cuestiones que estabas haciendo, cambiar la modalidad de lo que estabas haciendo por esto de que no puedes estar tan cerca de la gente en cuanto a lo físico y que haces hacer algo más virtual? Sí, la casa está cerrada. Lo que más perjudicó son a los profesionales que atendían en el mano a mano, ¿no? Tanto el osteópata, la nutricionista, bueno, el psicólogo por ahí y el coach se la van arreglando por la vía virtual, ¿no? Por las plataformas Ujú. eh, que por ahí las pueden seguir llevando adelante a las sesiones. Yo hoy me encuentro más abocado a lo que son las capacitaciones que estamos llevando adelante, que no nos ha modificado, porque ya desde el primer momento estaban planteadas de un formato online. Entonces, la verdad que eso Ah, mirá. no nos modificó, pero sí el día a día de la casa, obviamente que para los chicos que tenían el 100% de su labor ahí, los perjudicó, sí. ¿Y por qué la armaste? ¿Por qué armaste esta iniciativa? Primero lo entré a sentir que hay muchas cosas que no pude reflexionar sobre el andamiaje de mi carrera, ¿no? A medida que lo iba transitando, me encontré en el último tiempo a Raúl Salas, que es trabajador social, que lidera el departamento sociodeportivo de Estudiantes de La Plata. Y bueno, lo encuentro en el último proceso mío, acompañando a los deportistas. Y bueno, él empezó a ver mi función, cómo iba interactuando, sobre todo con los más chicos, siempre siendo un mediador, tratando de alinear un poco los ánimos, y empezó a ver ese costado, ¿no? Si bien venía con un proceso de 8 años, 7, 8 años de terapia hasta ese momento, siempre me gustó eh, indagar, capacitarme, leer, me metía en cursos de autoconocimiento de manera presencial, me recibí también en la capacitación de coaching deportivo, pero nunca lo pensé como una labor para el después. Y él fue el que empezó a darme ese crédito, a empezar a visibilizar ese saber que tenemos nosotros también como futbolistas, que en mi caso, siempre lo digo, ¿no? Yo no fui un fanático de mi profesión, sí a la hora de llevarla adelante, con seriedad, con esfuerzo, sacrificio, pero nunca fui de mirar fútbol, de estar pendiente, de conocer los jugadores, o sea, no, eso nunca lo tuve en cuenta porque no lo sentía que a mí me iba a hacer bien, pero,
pero bueno, siempre tuve ese costadito de poder interactuar con el otro, ayudar, acompañar, un poco de guía, sobre todo los más chicos. Y ahí empezamos a ver cómo poder generar nuevos espacios para los futbolistas que se van retirando, que hoy no tienen esa posibilidad, ¿no? Que no quieren ser técnicos, no quieren ser manager o representante. Y bueno, pero sí tienen un saber que es una lástima que lo desperdician. Claro, claro. Lo sumo a Hernán Fere a la charla. Hernancito. Pablo, un fuerte abrazo y gracias por tu tiempo. Y te escuchaba atentamente todo esto que contabas y en otras charlas privadas que tuvimos y que siempre estás haciendo cosas permanentemente y ahora estás con el 3er año del curso de técnico y recién por privado te decía, ¿vas a dirigir? No, ni loco, no voy a dirigir ni loco, pero sumás conocimiento. Sí, yo creo que el haber jugado tantos años tampoco te da un aval, ¿no? Sí, soy consciente y luchamos para visibilizar el saber que, por ejemplo, en mi caso fueron 18 años como profesional. Y es como que tenés que estudiar algo para poder estar cerca de futbolistas. Y tampoco lo siento que sea tan así, porque nosotros desde Wake Up, con todos los profesionales que están, hablamos mucho de los intersaberes, como que cada persona tiene un saber, y a veces no tiene que ver con lo académico, sino con las vivencias que va teniendo. Y creo que ese reconocimiento también está bueno, sobre todo para la necesidad que hay para los deportistas de alto rendimiento, que en este caso es el futbolista, que termina con una temprana edad. Yo me jubilé con 37 años y a veces desde que arrancamos, la mayoría, no digo todos, pero arrancamos de muy jóvenes, muy chiquitos y siempre con una guía, ¿no? Que vos querés llegar a primera, después querés mantenerte, poder estar muchos años, y a veces es difícil, estando en el alto rendimiento, la competencia, poder hacer algo paralelo. Sí podés ir agarrando conceptos, cosas, pero no, son poquitos los que yo escucho que dicen, bueno, se terminó la carrera profesional a los 35, 36, 38 años y ahora es psicólogo porque fue a la facultad, o ahora es, no sé, doctor. Son contados con los dedos. Entonces, ¿qué más que poder dar, ¿no? esa puertita, abrir esa puertita para que más futbolistas puedan reflexionar primero sobre su vivencia que han tenido y después que la puedan traspasar a los demás, ¿no? Guiándolos. Yo creo que esa es un poquito también la búsqueda que tenemos. Y en todo esto que contás y que reflexionás y querés ayudar desde tu lugar, desde tu experiencia, de todo lo vivido y además capacitándote porque lo seguís haciendo, ¿cuánto tiene que ver Estudiantes en todo esto que sos hoy? No, muchísimo. Yo soy platense, soy acá oriundo de la ciudad, o sea, arranqué a jugar al fútbol a los 4 años casi, todavía no había cumplido 4 años, y a los 9 años llego a Estudiantes. Pasé muchos años, los más importantes de mi adolescencia, que Estudiantes fue mi contención. Me quedé sin mi padre ya a los 11 años, 12 años, y encontré en todos los técnicos, en los padres de mis compañeros, esa guía, esa contención, esa palabra, ¿no? Como a mí Estudiante me sacaba del barrio, de la esquina, nací en un barrio muy humilde, y mientras mis amigos se quedaban, yo tenía una labor, tenía un compromiso de ir al otro día a entrenar. Por eso creo mucho en las entidades, ¿no? Tanto en las escuelas, en las instituciones como es donde está el deporte, donde puede ser otra actividad, que contengan a los chicos y le generen esos cimientos, esos valores. Y para mí Estudiante me dio todo eso, ¿no? Por eso creo que es parte de mi vida. Pasé muchos años y le debo muchísimo. Y cuando eras pibe y empezabas a sumar en primera y esas concentraciones y tenías a Bilardo, ¿es cierto que te dejaba varios días a los pibes concentrados hasta que jugaban? Sí, es así.
Y nosotros entrábamos, mirá, un miércoles a la tarde y salíamos un domingo después del partido si ganábamos. Si no, salíamos el lunes al mediodía. Y el miércoles otra vez volvíamos a entrar, ¿no? Teníamos ahí 2 días afuera. Pero sí, ya te digo, en ese momento es difícil ser consciente de lo que quería Carlos en ese momento para nosotros. Por ahí no entendíamos, ¿no? Estando en plena adolescencia, ¿no? Con todas las cosas que por ahí se te presentan siendo futbolista y lo que significa el futbolista para nuestra sociedad, ¿no? La cantidad de puertas que se te abren a una temprana edad que no las sabes manejar. Y bueno, quizás hacer base ahí dentro del country estudiante en ese momento fue como un refugio, ¿no? Creo que mucho de lo que Carlos en ese momento nos hacía vivir ahí adentro, todos pudieron hacer una buena carrera, se pudieron sostener durante muchos años. Y eso se emparenta un poco también con la mística que tanto se habla de Estudiantes, porque uno habla con un montón de protagonistas de diferentes lugares y cuando hablas con alguien que nació en Estudiantes o no nació, pero por ejemplo Andújar, que lleva tantos años y que está tan identificado, siempre habla de la mística pincha rata. ¿Se puede explicar qué es la mística de Estudiantes o tenés que vivirla para saber de qué se trata? No, yo creo que en muchos clubes cada uno tiene su identidad, tiene sus valores, ¿no? Tiene cosas que lo va representando. Por ahí cuando se habla de eso en Estudiantes, tiene que ver con cómo la institución valora, refugia y tiene que ver con esos valores, ese sentido de pertenencia que se trata de cuidar, a pesar de que van pasando las generaciones. Yo tuve como técnico no menos de 15, 18 técnicos que han sido exfutbolistas del club. Así rápido, Bocha Flores, Malverná, Bilardo, el Negro Agüero, Gurrieri, Julián Camino, Buñali, y así, del Tata Brown, o sea, Patricio Hernández, mucho que absorbieron en su momento lo que le iban diciendo jugadores más grandes de la época de ellos y nos transferían eso a nosotros, ¿no? Lo que tenía que tener un futbolista de Estudiante, cómo tenía que representar a la institución fuera de esta institución cuando se tenía que ir. Entonces ese mandato, ese legado, ahora nos toca a nosotros en este momento, ¿no? Hoy yo soy parte del cuerpo técnico del Chavo de Sábato con el Chapu Graña, y es lo que nos va tocando a nosotros, ¿no? Ir hablándole a los chicos, mantener ese sentido de pertenencia, ese contacto familiar que tiene el club, y es lo que por ahí ven los chicos que vienen de otros clubes, ¿no? Que a veces no están valoradas o valorados los pasos de futbolistas que han salido de las instituciones. Acá de eso se trata de cuidar. Siempre hay un caso que otro que por ahí a veces por diferentes cuestiones no se da de esta manera, pero en la mayoría de las veces el futbolista que salió del club, que pasó por mucho tiempo en el club, siempre tiene las puertas abiertas para volver. Y eso no es algo, no se me ha pasado en el último tiempo pasar por muchas instituciones y no pasa en todos lados. No tiene ese respeto por el futbolista que pasó años anteriores por la institución, ¿no? A lo largo de tu carrera no has sido un goleador, has hecho algunos goles y has hecho goles bastante importantes tanto en Estudiantes como en Racing o en Aldo Civi, pero hay una imagen tuya, bueno, en realidad son 2 imágenes en un mismo partido, que es en aquel 7-0 contra Gimnasia, que seguramente debe estar en el top 3 de tus grandes victorias, que el 6º gol lo gritás como si fuese un gol sobre la hora de un partido cualquiera o de un clásico, y después te perdés el 8º y golpeás el piso como si tuvieses perdido el empate para clasificar a la final de la Copa Libertadores. ¿Eso cómo se explica? Mirá, yo a veces me pregunta mi amigo es hincha de Gimnasia y me dice, nunca te voy a perdonar. No el gol, dice, ¿viste? Porque
pero sí cómo le pegabas al piso, dice, cómo te lamentabas haberte errado el octavo, dice, ¿viste? Pero tiene que ver con lo que nosotros también, esto, ¿no? Me hablaba de mística, lo que aprendimos a respetar el rival y esta cosa de jugar a ganar, ¿viste? Yo no soy un fanático del fútbol, pero yo quería ganar. Una vez que entraba en la cancha quería ganar. Y si era por más goles, mejor. Pero no por una cuestión de que tenga que ver con la cargada o la falta de respeto, sino por el hecho de que es lo que a mí me genera eso, ¿no? Ese partido me toca estar en el banco y yo quería entrar para meter un gol. Y cuando metí el primer gol lo festejé porque era algo, para mí es un logro, no es fácil meter un gol, a pesar de ser delantero. No era un delantero con muchos goles, entonces cada vez que tenía la oportunidad de hacer uno lo festejaba, además de un clásico, nunca me había tocado marcar en un clásico, o sea, muchos motivos para festejarlo de esa forma. Y cuando me cruzo un hincha de Gimnasia le digo, si vos hubiese sido jugador y te hubiese tocado al revés, ¿no? ¿Cómo lo hubiese festejado? Y no, así me dice, ¿viste? Entonces me perdona. Fue algo poco normal en el fútbol eso. Y sí, creo que de los clásicos que más goles de diferencia han tenido. O sea, no se festeja, pero sí se recuerda. El hincha acá de Estudiantes lo recuerda. Y es algo que va a estar marcado, sí. Uh-huh. ¿Alguna vez hablaste también en esta forma de ser que tenés, que cuando te tocó llegar a Racing, empezaste como a vivir el asedio del hincha, el ser más conocido, el que te reconozcan más, el que te pidan alguna foto? Esa transformación, ¿por qué se da? ¿Lo fuiste aprendiendo a convivir con estas cosas? ¿Te daba vergüenza? ¿No te gustaba? Sí, no, me costó muchísimo. Creo que no estábamos preparados para el éxito, entre comillas, ¿no? Porque después hay que ver qué es el éxito para cada uno, pero a veces el futbolista se lo ve como algo que tiene un éxito, ¿no? Llegar a primera o estar transitando esa función. Pero la verdad que no me sentía con las herramientas adecuadas para poder sostener esa demanda, vivir en ese contexto. Si bien ya tenía 24, casi 25 años, ¿no? En ese momento todavía era otra generación de vestuario, ¿no? Claro. No era la de ahora, que hoy tenés 5 jugadores grandes, mayores de 30 y después todos chicos menores de 25. Todavía estaba esa que de 22, 23 años eras el pibe del club todavía. Entonces quizás no había tenido la dimensión de lo que podía llegar a ser un equipo grande, ¿no? De acá de Argentina. La dimensión que toma ser jugador de Racing, de Independiente, de Boca, de River. Por ahí lo vivía acá en La Plata con Estudiantes, pero una vez que ya me iba a Capital, por ahí no había, no éramos tan conocidos. Y me pasó con Racing, sí, me costó mucho, lo sufrí muchísimo, tan así que bueno, en un momento, ya casi finalizando el contrato, caí en una, no sé llamarlo depresión, pero sí hoy le voy poniendo nombre, que es el burnout, que es el quemarte en el trabajo, ¿no? Y estuve después 1 año y medio para volver a reencontrarme con el futbolista. Yo vivía un día a día en el club y salía y no era el mismo. A mí me iba bien en el trabajo, pero en mi casa tuve 6 meses sin salir de mi casa prácticamente. Me aislaba. ¿Por qué eso? ¿Pero por qué? ¿Porque te daba miedo la gente? ¿Porque no te gustaba el asedio? No, porque el alto rendimiento te lleva a veces a eso, ¿no? Si vos no tenés las herramientas adecuadas, a veces es difícil poder estar a la altura de la demanda. Y siempre la autoexigencia te lleva a vivir en esa constancia, es una constante de exigirte de más, y además en ese momento el club no estaba como lo está hoy,
no tenía la estructura, ¿no? Sí, llegaste en un momento recién salvado del descenso, Racing. Todos los días era un problema, había un problema. Entonces era muy difícil tener una estabilidad emocional. No había profesionales cerca que te puedan ayudar, que te puedan guiar. También lo que pasa dentro de los vestuarios de los equipos grandes, ¿no? Que tenés jugadores de todos lados y a veces es difícil poder tener esa unión, ¿no? Donde vos decís, bueno, por ahí yo he andado por el interior también en los equipos, mismo acá en La Plata, que los trayectos son más cortos, entonces podés hacer grupo, podés compartir más cosas, te vas conociendo más, ¿no? Son como más fríos y a veces es difícil tener una conexión con muchos jugadores del plantel. Pero te quisieron mucho en Racing, a pesar de que al club, al equipo no le iba tan bien. Fuiste un emblema y un símbolo durante mucho tiempo. Sí. La verdad que es algo que... Espera, te quiero decir algo. Podés tomar un sorbo de agua, ¿vale? Porque ibas a tomar agua y te corté justo. Podés tomar agua, yo mientras tanto te espero y te aguanto. No, así como decís, Hernán, sí, me siento querido, la verdad agradecido. El hincha de Racing, cada vez que me cruzo a alguien de Racing son palabras de elogio, sonrisa y no es fácil, ¿viste? Tuve casi 4 años, no es fácil poder lograr eso. Además yo no salí de Racing, entonces haber generado esa empatía con la gente, ese ida y vuelta, la verdad que soy muy agradecido y nada, trato de cuidarlo mucho, ¿no? Ahora, tanto en Estudiantes como en Racing tuviste técnicos muy importantes, de nombres que trascendieron más allá de esos equipos. ¿Aprendiste muchos de ellos, de las cosas que hay que hacer y de las que no hay que hacer? ¿Quién te marcó más si tuvieses que elegir 3 técnicos o 1 o 2, lo que vos elijas? Y yo creo que, a ver, siempre hablo Malvernat por la parte en primera, ¿no? Yo te digo en primera. Creo que todos los técnicos que uno va teniendo, como decís vos, algo te va dejando, ¿no? Porque no podés medir cuál influyó más o menos, no es tangible. Pero yo creo que todos en algún punto te van haciendo reflexionar, ¿no? Y estás en esta, ¿qué agarro, qué no agarro, qué dejo pasar, ¿no? Pero Cacho Malvernat es una persona que ha tenido mucho que ver en mi proceso, tanto en Estudiantes como después en un paso por Perú. Y Bilardo junto con el Cholo Simeone son los que más pude sacar cosas que lo he tratado de llevar en diferentes momentos de mi carrera. La forma de entrenar, la forma de la seriedad y el trabajo a la hora de trabajar, ¿no? De entrenar, que vos llegabas a entrenar. Yo creo que eso me ha ayudado mucho a poder transitar muchos años en mi carrera, porque yo soy muy sincero conmigo, nunca fui un futbolista talentoso, sino fui más de lo que podía ir cumpliendo diferentes roles, mutando dentro de un equipo, acompañando, sosteniendo, y creo que eso lo fui potenciando con las cosas que fui agarrando de ellos, ¿no? Así que esos son los que más me han marcado. La última mía, antes de volverle a Hernán, el top 3 de victorias importantes que recuerdes contento con Estudiantes, Los y Racing, el que vos quieras. Esa que vos decís, esta la guardo por algo en especial. Sí, y bueno, te diría el 7-0, un 4-3 con Sporting Cristal en cancha de Quilmes. Haces el gol sobre la hora. Ese sí. Y después el 1-0 en cancha de Racing contra River, que me toca hacer el gol, pero no por el gol en sí, sino por el momento que estábamos pasando, que veníamos peleándola y venía River y no nos veíamos muy favorable en el resultado. Y la verdad que después nos colgamos el travesaño, pero logramos esos 3 puntos que bueno, ya nos encarriló para salvarnos de
del descenso. No soy muy bueno con la memoria, pero es ese que primero la sacás, parece como que la rechazás y después te cae el rebote y la metés, ¿no? Ese es. Sí, ese, me paso, la toco, me la devuelve otra vez el Chaco Martínez y la puedo empujar. No, encima todo así, era un momento muy agónico, que bueno, por eso lo recuerdo, ¿no? Porque fue un desahogo, sinceramente. Hernán. Te escuchaba, Pablo, y para ir cerrando, te quería preguntar si esta de la casa Wake Up y lo que vas contando, cómo te fue el fútbol a vos, cómo te ayudó Estudiantes y algunas cuestiones que viviste en Racing y el porqué de algunas situaciones de los grupos que se van armando. De afuera parece que el jugador de fútbol es que la pasa bárbaro, que es de elite, que no tiene ningún problema, que ahí está esa fantasía, vos viste, me imagino que lo sabés, y estoy seguro que no es así, excepto algunos de elite. Por eso te volcaste a esa parte y porque entendiste todo ese lado, lo viste bien y dijiste, voy para acá. Sí, tal cual. Mirá, eso lo que decís, te hablo por mí. Hoy voy teniendo más contacto con chicos a través de la capacitación, con colegas, y veo que no era solo a mí. A veces es difícil poder decir que la estás pasando mal, que por ahí no te sentís cómodo, que tenés miedo. Hay cuestiones que no se pueden decir porque supuestamente para el contexto vos tenés que ser agradecido, reírte y disfrutar de algo que quieren hacer todo y no pudieron. Y como vos podés, entonces no te podés quejar nunca. Entonces no están... hoy cada vez más los clubes van generando ese espacio de escucha, de reflexión con profesionales. Eso es un disparador que me generó. Hoy les decía que mi socio es trabajador social, tiene una mirada también por ese lado. Se nos da también un vínculo con Educa, la plataforma de gremio que maneja Pablo Burtoboy, que bueno, también está en la fundación tratando de colaborar con las capacitaciones, con la educación, que lleva adelante de una manera extraordinaria, porque son lugares donde nosotros encontramos esa escucha, ese espacio, ¿no? de aprender y empezar a construir, empezar a contactarnos. Hoy es lo que más valoro de esto, ¿no? De lo que pudimos lograr con Wake Up en este año y medio casi que llevamos, la buena energía que se ha generado entre los futbolistas, que van compartiendo, que se van acercando, se van uniendo, y creo que bueno, junto a Pablo hemos logrado ese vínculo donde se va llegando a cada vez a más lugares, ¿no? La verdad que es algo que, como le decía hoy, primero lo necesité yo y hoy vamos viendo que no era yo a mí solo que me pasaba, ¿no? Hay muchos, entonces hoy vamos tratando de empezar a construir nuevos espacios, nuevos lugares, nuevos roles, como para que los futbolistas se dejen, cierto modo, de verse como enemigos en todos lados, sino como rivales, ¿no? Y a partir de que nosotros nos hagamos fuertes, empezar a visibilizar las problemáticas que también tenemos nosotros, como hoy va a pasar. Muchos chicos con esto que pasa van a quedar sin trabajo, porque hoy el fútbol va a cambiar con esto que pasa, ¿no? No hay descenso, los clubes quizás no inviertan en tantos jugadores, los de mediana edad quizás no tengan espacio, entonces hay problemática que también el futbolista, como lo decías vos, también la sufre, y por ahí siempre se ve al de elite, ¿no? Al que juega en Europa, al exitoso, al que o se ve en el logro material, más que nada. Sí, se entiende. Pablo, gracias, te mando un abrazo, la verdad que es un placer escucharte y tenés todo muy claro, y ojalá que vaya creciendo la casa Wake Up y que de a poquito también en general vayas recibiendo también mucha gente que se vaya sumando, que seguro que también querés eso. Un abrazo grande. No, muchas gracias a vos. Hasta luego.